Hola a todos, soy el doctor Hugo Acosta, coordinador del módulo de glaucoma de Oftalmo Córdoba 2020, junto con el doctor Nicolás Becerra. Hoy contamos con la presencia del doctor Mauricio Aguirre de Chile. Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, en este caso el doctor Mauricio Aguirre nos va a hablar de glaucoma neovascular, el enfoque del glaucomatólogo. El doctor Mauricio Aguirre es médico oftalmólogo de Chile, formado en la Universidad de Chile, fellowship en glaucoma, realizado en Glaucoma Center con el doctor Sampaolesi en Buenos Aires, y es parte del staff del Departamento de Glaucoma del Hospital Barrios Luco de Santiago de Chile. Mauricio, te dejamos el mando para que nos comentes un poquito de este apasionante y tan agresivo glaucoma como es el neovascular. Muchas gracias, Nico. Bueno, agradecer a los coordinadores, Tiziano, Noé, a Hugo, Nicolás, por esta invitación en este evento tan importante de Oftalmo Córdoba, Visión 2020. ¿Y por qué hablar de este tema? Este tema realmente es cada vez más prevalente gracias a esta pandemia que tenemos de pacientes diabéticos, y se hace siempre un reto en el manejo en el departamento de glaucoma. Como hito histórico de esta patología, sabemos que en 1906 Coates fue el primero en reportar la asociación entre obstrucción venosa central de retina y la aparición de neovasos. Luego Salus hizo lo mismo en relación a la retinopatía diabética, hasta que en 1948 Michelson definió que había un factor X que provenía de la retina, que era la causa de la neovascularización en el segmento anterior. Finalmente Weiss definió el glaucoma neovascular en 1963 como estos glaucomas secundarios de distintas causas que tenían como fin último la neovascularización del segmento anterior, principalmente del iris y del trabéculo. Este factor X, que lo definió Michelson, fue identificado por Aiello en 1994 como el VEG, y ahí comienza toda la revolución y el cambio en el transcurso de esta enfermedad. Nos detenemos un poco en el estudio de Aiello de 1996, el cual identifica el VEG y lo compara en los pacientes que están con neovascularización activa versus los pacientes que estaban con inactividad de la neovascularización, descubriendo que los pacientes inactivos, este VEG era casi indetectable. ¿Por qué esto es importante? Porque esto da pie a tener realmente el rol de la fotocoagulación, el rol del manejo del esquema en esta patología, porque es realmente lo que puede cambiar el pronóstico de esta enfermedad, que muchas veces es devastadora. La fisiopatología de esta enfermedad. Todos sabemos que la hipoxia es la causa de esto, pero solo en un 3% de los pacientes se puede ver que se produce por inflamación principalmente. ¿Qué hace la hipoxia? La hipoxia a nivel nuclear induce a la formación de un factor inducido por hipoxia, que va a actuar a nivel del epitelio pigmentado, de las células del epitelio pigmentado, de los pericitos y principalmente de las células de Miller, las cuales van a producir el VEG y a su vez otros factores angiogénicos, principalmente el factor de crecimiento, de estimulación de los fibroblastos, fundamental, porque los fibroblastos van a formar, junto con el VEG, esta membrana fibrovascular. Pero el VEG no es el único, porque solamente el 65% de la neovascularización es causa del VEG, entonces tenemos que considerar que existen otros factores. Este VEG sale de la retina libre o unida a proteínas, principalmente como la heparina, por eso siempre isquemia, neovascularización y hemorragia están siempre asociadas, además que estos vasos son anómalos, y va a producir neovascularización en la retina posteriormente, por un gradiente de concentración, va a llegar al segmento anterior, produciendo lo que todos ya conocemos. Sin embargo, este punto importante que quiero que nos fijemos es acá, que el VEG por sí solo estimula la inflamación. ¿De qué forma? Aumentando la quimiotaxis de los monocitos y estimulando la producción de células B. Por lo tanto, este glaucoma, el concepto que quiero que tengan, que es un glaucoma inflamatorio. Las manifestaciones clínicas, todas las hemos visto, en la neovascularización principalmente del segmento anterior, del iris que comienza en el borde y en el ángulo, pero ojo con esto, porque muchas veces el ángulo puede estar primero en un 12% sin que haya neovascularización visible a nivel del iris. Esta membrana fibrovascular va a ser la que va a producir, al contraerse, el electropio nuvial tan característico. Posteriormente, esta membrana fibrovascular nos va a sinequear, finalmente produciendo un cierre angular.
Obviamente que esto en glaucoma siempre la conoscopía es fundamental. No puedo realizar glaucoma si no sé hacer conoscopía o si no la practico. Es importante porque hay estudios clásicos que han mostrado que solamente el 50% de los oftalmólogos la realizan. Es importante porque tengo que saber identificar lo que es un loop vascular, que puede ser normal, versus de lo que es una neovascularización. En el contexto, obviamente, de un paciente con factores de riesgo, una obstrucción o una retinopatía diabética avanzada. Los neovasos son desordenados, no siguen un patrón, no tienen esta forma de árbol y realmente estos tienden a superar el trabéculo. Un vaso normal del ángulo nunca va a superar el trabéculo. Es un concepto que tenemos que tener claro. Toda esta fisiopatología que vimos puede ser tan devastadora que en los pacientes que tienen obstrucción venosa central, en 90 días el 75% lo pueden desarrollar. Entonces realmente es una patología que se puede presentar de forma agresiva. La etiología, por todos sabido, la obstrucción venosa central, la derrama, la obstrucción de la arteria y la enfermedad de la carótida pueden producir y se llevan en más de 2/3 del total de los casos. También tenemos otras causas más raras como la inflamatoria, la uveitis. La clasificación, esta patología ha tenido distintas clasificaciones durante el tiempo. WIS, la clasificación según el grado neovascular, que realmente es más bien confuso, y según el grado de neovascularización del iris le iba dando un estado. También luego se intentó clasificarla a través de la angiografía del segmento anterior, pero no dio muchos resultados porque la angiografía, los cambios que se ven por el glaucoma neovascular no es exclusiva, también se puede ver en otras patologías como la pseudofiliación, y luego apareció una clasificación que es la que yo ocupo, que es más bien una clasificación clínica que considera los estados evolutivos. Y esta clasificación se divide en tres. La primera etapa, solamente rubicio iridis, que es la etapa más benigna, pero es la más fugaz, muchas veces la que menos nosotros vemos en la consulta, donde si yo trato oportunamente incluso puede ser reversible. Y esta se caracteriza por rubiosis y una presión normal. Luego, la etapa 2 o de ángulo abierto es la fase en la cual ya la presión empieza a aumentar. Tengo lo mismo que la etapa 1, pero una hipertensión y aparece el ectropio nubial. Puede ser irreversible, pero se puede controlar esta etapa. Muchas veces la podemos controlar con medicamentos en menos veces y la mayoría de las veces de la cirugía. Ya en la etapa final, la etapa 3 de ángulo cerrado, es la fase irreversible, que acá el tratamiento quirúrgico es sí o sí, porque esta etapa es refractaria a todo tratamiento médico y la cirugía es la que comanda. Bueno, siempre nos preguntamos, ¿de quién es esta patología? ¿Quién se hace cargo? ¿Los retinólogos o glaucomatólogos? Realmente el retinólogo, cuando empieza un glaucoma neovascular, se lo pasa al equipo de glaucoma y se olvida, pero sin embargo esta patología es de manejo combinado, que muchas veces tenemos que decirle al retinólogo que hay que reforzar en la panfotocoagulación, o lo tenemos que decir al retinólogo que necesitamos más Avastin para el manejo de estos pacientes. Por lo tanto es un manejo en conjunto, siempre con el retinólogo al lado. Pero ¿cuál es el mejor manejo? Lejos es la prevención. ¿Y eso qué significa? Panfoto precoz y eficaz. Y eso significa en los pacientes, como por ejemplo con retinopatía diabética con esta etapa severa. Y una panfoto eficaz significa que cubra lo que tiene que cubrir, que sea precoz. No espero que esté en la fase proliferativa o en fase neovascular para hacer una panfotocoagulación. El manejo, como vimos, en la conioscopía es punto clave. Acá el manejo tiene que ser principalmente guiado por la conioscopía, principalmente porque el manejo en una etapa 3 o etapa de cierre angular puede ser distinta a un manejo cuando está en la etapa de ángulo abierto. Incluso en la etapa de un paciente que tiene sospecha de neovascularización porque tiene una obstrucción venosa central isquémica, solamente con la conioscopía puedo ver que está con un glaucoma neovascular por la presencia de neovasos en el trabéculo. Ojo, que este es un glaucoma secundario que no ocupa los criterios de un glaucoma primario para clasificarlo como glaucoma. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que este paciente puede tener glaucoma neovascular con una presión normal o con un nervio óptico no excavado, por la presencia solamente de neovasos en el contexto de un paciente con isquemia. Es un concepto que tenemos que manejar. Por lo tanto, sabemos que el manejo, el pronóstico, la respuesta al tratamiento va a depender del estado del ángulo al momento del diagnóstico. Se han visto en varios trabajos precisamente que el glaucoma neovascular y el ángulo abierto tiene mejor respuesta al VEG. Con el glaucoma neovascular y el ángulo está
con un ángulo abierto, el paciente puede, la válvula retarda más en requerirla en caso de un pronóstico no sea tan favorable. Antiangiogénicos y dispositivos valvulados. Esos son los 3 pilares que yo tengo que tener en mente cuando me encuentro con un paciente. Sin embargo, el tratamiento médico, ¿qué punto tiene acá? Independiente del glaucoma que estoy viendo siempre, el tratamiento médico es lo que yo comienzo. Sin embargo, sabemos que en un poco porcentaje de los pacientes puede ser suficiente para controlar la presión, y en la mayoría de los casos, este tratamiento médico es en espera de la resolución quirúrgica, en espera que el paciente tenga sus exámenes para instalar una válvula, en espera que complete la panfotocoagulación, el Avastin, etc. Tratamos de evitar la prostaglandina por su efecto proinflamatorio porque sabemos que estos pacientes son inflamatorios. Como vimos en la cascada fisiopatología, estos pacientes se van a estar siempre inflamados. Tenemos, por lo tanto, considerar siempre en nuestro arsenal médico el uso de corticoides. La panfotocoagulación tiene que ser considerada precoz en todos los pacientes con glaucoma neovascular. Incluso es el factor más importante para evitar cirugías posteriores que requieran estos pacientes. Tienen que ser 1600 disparos, como todos hemos visto y todos nos han enseñado en retina. Generalmente, cuando yo realizo una panfotocoagulación, el efecto de esta, yo la veo de tercera a cuarta semana. Hay un periodo de ventana. Por eso, siempre la panfotocoagulación tiene que ser asociada a antiangiogénicos. Como lo dijimos, el antiangiogénico es durante el periodo de la panfotocoagulación, es el periodo de ventana. También yo lo utilizo en los pacientes prequirúrgicos, el paciente que yo le indico una cirugía de válvula por un glaucoma neovascular que está en etapa de compensación, el antiangiogénico se lo realizo una semana antes del implante. Luego del implante se lo repito 2 veces, al final un paciente yo le pongo mínimo unas 3 antiangiogénicos. Su efecto es transitorio y tenemos que tener presente que no reemplaza la panfotocoagulación. Cuando yo lo realizo a los pacientes que tienen una etapa 3 con un cierre, yo le pongo antiangiogénicos, no se los descarto. Sin embargo, estos pacientes o que están descompensados, yo lo realizo con una punción de cámara anterior, principalmente porque cuando colocamos volumen en un paciente descompensado o un glaucoma neovascular etapa 3, al colocar volumen, aunque sea mínimo, realmente la presión sube de 30 a 40 y es muy difícil volverla a bajar hasta el momento de la cirugía. Por lo tanto, el antiangiogénico, una perla, es cuando esté en etapa descompensada, en etapa 3, háganle una punción en cámara anterior. La discusión entre cámara anterior, el antiangiogénico lo pongo en cámara anterior o lo pongo en cámara vítrea, no hay estudio que concluyen cuál es superior. Sabemos que el antiangiogénico cámara anterior tiene una vida media de 30 minutos, 45 minutos, hasta 3 horas, de ahí desaparece. Para mí, lo importante es que el problema está en la retina. El problema es que ahí viene toda la causa. Entonces, el antiangiogénico, yo generalmente lo pongo en cámara vítrea. Hay estudios que han mostrado que realmente el antiangiogénico, seguido de una panfotocoagulación, cuando voy a colocar una válvula, me mejora el resultado. También han mostrado otros estudios que me prolonga el efecto. Y la recomendación es hacer una segunda y una tercera. Son recomendaciones, una evidencia un poco baja, pero yo lo adquiero en mi práctica clínica. Dentro de los dispositivos valvulados, que yo prefiero el uso de la AMED FP7, principalmente con el cuadrante superotemporal, realizo una tunelización, principalmente, ¿por qué? Porque no dispongo siempre de parche escleral. Si, en embargo, si tuviera parche escleral, para mí sería la primera elección, porque estos pacientes, si se va a exponer el tubo, va a ser con los pacientes que tienen glaucoma neovascular. Y como le digo, le pongo un antiangiogénico la semana previa, luego al mes y el segundo mes. Cuando tengo un cierre angular extenso, una etapa 3 extensa, generalmente lo que hago, no hago una atualización, principalmente me ayudo muchas veces con una tapa escleral para elegir bien dónde quiero que quede el tubo, principalmente lejos de la córnea. Por lo tanto, estos estudios han mostrado que la conclusión del antiangiogénico pretratamiento del glaucoma neovascular es seguro y es un paso sumamente importante durante la cirugía valvular de estos pacientes.
La forma como lo enfrentamos existen distintas. Esta es la que yo tengo en mi esquema. Principalmente en paciente neovascular, si tiene, lo separo, si tiene medios claros o medios opacos. Si tiene medios claros y el ángulo está abierto, principalmente la presión va a estar, si está normal, el tratamiento es el manejo de la isquemia. Al revés, si el paciente está con un ángulo abierto pero una presión elevada, el tratamiento es tópico, inicio siempre el tratamiento tópico más panfotocoagulación con antiangiogénico. Se dan cuenta que la panfoto siempre está asociada a antiangiogénico. Y si no me responde, obviamente hay que colocar un dispositivo valvulado. Estamos hablando entonces de una fase, una etapa 1 y una etapa 2. Cuando el paciente está con un cierre angular, no hay duda que hay que hacer las tres cosas: panfoto, antiangiogénico y válvula. Si el medio está opaco, hay que ver si es por catarata, principalmente hay que sacar la catarata y colocar antiangiogénico, y la panfoto la difiero 2 semanas, principalmente por los efectos inflamatorios que tiene. Luego, si el paciente está con medio opaco, con catarata y cierre angular, principalmente es lo mismo, la FACO con antiangiogénico y el dispositivo valvulado, y después de 2 semanas realizo la panfotocoagulación. Esta es una recomendación, principalmente porque se ha visto que tiene una mayor sobrevida de la válvula en estos pacientes. Y claramente cuando la opacidad es del vitrio, lo que tenemos que hacer claramente es una vitrectomía con una endofotocoagulación en el momento. Este esquema yo lo tengo presente siempre y cuando el paciente tenga una visión igual o superior a cuenta de dedo. Un paciente con una visión baja de eso, yo no le voy a ofrecer tanto, no voy a ser tan invasivo, y principalmente ese paciente yo le voy a ofrecer un proceso ciclodestructivo. Ese es mi corte para este esquema de manejo de estos pacientes. Bueno, y esta pregunta que yo me imagino que tienen todos: ¿qué rol tiene aún la trabeculectomía en estos pacientes? En mi práctica sí, la tiene. Lo hago una triple secuencia, que se la voy a mostrar. Tengo presente que los pacientes que me van a fallar con la trabeculectomía son los pacientes jóvenes, los pacientes que han sido vitrectomizados, los que tienen proliferación persistente, a pesar de una panfotocoagulación hecha en forma correcta. Los pacientes que no lograron una panfotocoagulación que está incompleta y la presión es tan alta que yo necesito hacerle una cirugía rápido, tengo presente que este paciente va a fallar. Y cuando los glaucomas neovasculares secundarios de desprendimiento de retina, no todos los glaucomas neovasculares se comportan igual. Los glaucomas por retinopatía diabética, por desprendimiento de retina, que también produce isquemia, muchos lo asocian a la silicona, pero no, el problema es la retina isquémica, que al desprenderse tiene un comportamiento distinto, y cuando es desprendimiento de retina es otro comportamiento que tiende a ser un poco más agresivo. Esto es off the record, más bien es opinión. Y esta es la triple secuencia. El paciente, muchas veces yo llego, estoy en mi práctica y no tengo dispositivo valvulado inmediatamente, y el paciente está a una presión realmente elevadísima y la válvula me va a llegar porque por mi hospital hacemos compra y llega a las 2 semanas, tengo que operarlo rápidamente, le coloco un antiangiogénico, a los 5 o 7 días le realizo la trabeculectomía siempre con mitomicina. Actualmente en mi práctica no considero una trabeculectomía sin mitomicina. Y luego de bajado esto, controlado la presión con el antiangiogénico, la trabeculectomía, hago la panfotocoagulación. Esto ha mostrado un éxito bastante, y cuando se compara con el ciclo de destrucción ha mostrado un éxito bordeando el 89%. Por último, todo lo que hemos visto, el manejo más importante, el manejo de la isquemia. Siempre cuando hay isquemia tiene que usted usar corticoides, porque este glaucoma neovascular es inflamatorio. Hay que ser agresivo con el manejo médico de estos pacientes. Estos pacientes requieren, uno tiene que pensar que estos pacientes son quirúrgicos, que la terapia médica solamente me da tiempo. Solamente en un pequeño caso, en los pacientes etapa 1, rubiosis transitoria, estos pacientes se pueden manejar, que diga la etapa 2 se pueden manejar, pero siempre tener presente que estos pacientes el riesgo de cirugía es altísimo. Considerar que si el paciente tiene una visión menos de cuenta dedo, tratar de cambiar a un proceso destructivo y no ofrecerle nada más al paciente, obviamente, siempre y cuando no haya una opacidad de medio. Cuando estoy frente a una etapa 3, un cierre angular, no hay que retrasar la cirugía, sé que el paciente no va a responder a nada, que son refractarios. Y cuando hay opacidad de medio, siempre considerar la cirugía combinada en estos pacientes. La triple secuencia que le mostré de trabeculectomía puede ser una solución, puede dar un resultado en caso, pero para mí, mi primera elección siempre es un dispositivo valvulado. Actualmente contamos con nuevos dispositivos ciclodestructivos que pueden ser realmente una ayuda y pueden servir incluso a estos pacientes que no tengan una contraindicación de válvula o que han fallado todos.
Y eso es lo que le quería mostrar en esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Mauricio. Impresionante, como siempre, Buenísimo, tus Mauricio. Buenísimo. increíbles. Tengo algunas preguntas. El tubo, ¿en dónde te gusta colocarlo? ¿Cámara anterior, cámara posterior? ¿Cuál es tu mejor opción? ¿O va a depender del estadio en el que esté? El estadio del ángulo, si es un ángulo... Es que hay distintos cierres, ¿eh? Ojo con ¿Querés eso. dejar? En estos glaucomas neovasculares, los cierres son, de repente son cierres sectoriales. Siempre, obviamente, evitarlo. Ahora, si hay un cierre generalizado, obviamente prefiero hacer una iridectomía amplia y colocar el tubo lo más atrás posible con una tapa. Una iridectomía en cuña. Entonces, así me aseguro que lo alejo de la córnea, del endotelio. Perfecto. Cuando pones la válvula, habitualmente, Ahmed, ¿no? ¿Utilizás antimetabolitos o no? ¿Querés dejar de Siempre, compartir pantalla, Mauricio? por supuesto. Siempre, siempre, siempre. ¿Y cómo utilizás? ¿Cuál es tu mitomicina inyectable? Mitomicina. Mitomicina 0,2 inyectable o en esponja. Realmente ambas. Perfecto. Si no podés colocar la válvula superotemporal, que es tu primera opción, ¿cuál es tu segunda opción, digamos, Mira, en cuanto al... en estos glaucomas, para mí la primera opción siempre es temporal superior, si no nasal superior. Y para inferior, solamente tengo una, que es nasal inferior. Yo no ocupo la nasal temporal porque, en mi experiencia, los tubos que son más expuestos han sido siempre temporal nasal, que diga inferior temporal. Solamente ocupo la inferior nasal. Bien, te hago una Fantástico, pregunta. Ahora, excelente. Nico, sí. Perdón, seguí, Nico. No, está, bueno, otra consulta. Cuando haces la panfotocoagulación, que haces habitualmente 1 a 3 sesiones, tratás de hacerlo, ¿qué intervalo dejas entre una y otra? La panfotocolación, yo la mando al retinólogo, generalmente no la hago yo. No la hago yo y el retinólogo a discreción. Hay pacientes que te soportan 400 disparos. Por eso es importante el antiangiogénico, porque tienes ese periodo que te está cubriendo. Hay pacientes que te aguantan un poco más. Yo creo que eso es bastante dependiente, pero en 2 a 3 sesiones yo creo que una panfotocoagulación debería estar completa. La separación generalmente puede ser 5 días, dependiendo mucho de también la disponibilidad que tengas tú en tu clínica. Bien. Perfecto. En pacientes edofáquicos, con el ángulo completamente cerrado, fase 3, ¿qué preferís? Con el tubo, perdón. ¿Haces vitectomía, poner el tubo atrás? ¿O directamente lo pones adelante? Mira, lo que he hecho yo, hacer una iridectomía amplia, Sí, entonces ahí tienes espacio, es como colocarlo en el surco, en otras palabras, porque está pseudofáquico. Entonces, si haces una tapa como si fuera un flap escleral, haces sí. una iridectomía amplia, tú te pones el tubo más abajo y te queda bastante más alejado del endotelio. Y en pacientes con hemovítreo, si hay que hacerle una vitrectomía, ¿Dónde coloco la válvula? sí. O sea, si el paciente tiene hemovitrio y tiene un cierre angular, yo creo que la mejor forma es posterior, siempre y cuando me resuelvan el hemovitrio el radiólogo, porque Exacto, muchas veces esa sangre se va a ir por el tubo. exacto. En casos de que se te tape el tubo, Pero ¿has tenido casos hay, de hay proliferación? mira, ahí yo soy sumamente cauto en colocar tubos en cavidad vítrea, Bien, súper cauto, porque a veces las vitrectomías no son periféricas y tienes problemas que el vitro se te va. sí, Entonces, si tú confías mucho en tu retinólogo y te sacó toda la base vítrea y toda la periferia, yo creo que te da una seguridad, pero muchas veces los retinólogos les encanta hacer vitrectomía central y la periferia es lo que se pueda. Entonces, por exacto. eso yo, el colocar un tubo en el vitrio, soy un poquito más cauto. Bien, 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 bien. Buenísimo. Bueno, la verdad que fue muy productiva la charla, la presentación. La verdad que nos aclaraste un montón de temas sobre glaucoma neovascular, que es bueno refrescar. Nico, no sé si tenés alguna otra pregunta. No me quedan más que agradecimientos. Me pareció excelente la presentación, más que clara, bueno, como todas tus presentaciones, Mauricio. Increíbles y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente fue un gusto. Gracias, Mauricio, por haber estado en Oftalmo Córdoba. Un abrazo.